Tengo todos buenos días. Buenos días para Fiorella. ¿Qué tal, Fiorella? Buen día. Buen día, mi estimada. Buen día con todos aquí presentes en el aula. Está mala gente, los fijos, los futuros cachimbos de San Marcos. Que por cierto, este, hay movimientos en la decana, movimientos relacionados con el vacuna gate, ¿sí? Están pidiendo vacancia. ¿Cómo acabarán? No sé. Buenos días para Mario también. ¿Listo? Bien. Para Mario. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de un tema ya relacionado con la geografía humana. Vamos a hablar de los resultados, un poco de los resultados del último censo del año 2017, también de algunas actividades económicas. Muy bien. Y vamos a pasar un video introductorio para recordar qué es lo que fue, qué es lo que pasó en ese censo 2017. Para hacer recordar simplemente que normalmente los censos se llevan cada 10 años organizados por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, muy bien, y que estos censos, eh, por lo general, son bien ejecutados, el personal está bien capacitado, se le da una propina por su trabajo que antes se da algo más sostenible, ¿no? No 50 soles como fue la última vez. Y obviamente en otras oportunidades había más organización, ¿no? Estaba mejor organizado. Todo lo contrario que pasó al último censo, ¿no? Cuestionado por todas partes, ¿no? Y este reportaje, pequeño reportaje de un noticiero local, un poco como que hace una pequeño resumen de los acontecimientos, ¿sí? Como para no olvidar, porque en el Perú es fácil olvidar, lamentablemente. ¿Cómo no te olvides de tu ex? A ver, ahí sí no te olvidas, ¿no? Pero cuando es de la historia del Perú, cuando tiene que ver con los temas sociales, o políticos, sí te olvidas, ¿no? Pero cuando es tu ex, no, rincón para toda la vida, sí no te olvidas. Ahí está. Vamos a ver. Culminó con incertidumbre, en medio de reclamos, con problemas logísticos y omisiones. Así se desarrolló el censo 2017, que lejos de cubrir las expectativas de los ciudadanos, ha puesto en el ojo de la tormenta a la entidad. El Estado invirtió 178 millones de soles para la realización del censo nacional, que podría resultar siendo un fracaso. La queja mayoritaria es de que no hubieron suficientes cuestionarios, resulta que no sabían que había un edificio. Entonces lo que necesitamos saber todos los ciudadanos es cuáles son los mapas que usó el INEI. Si hizo efectivamente un mapa nuevo de Lima el 2016 o si se usó un mapa viejo del 2007 y que obviamente si usó un mapa viejo del 2007 hay muchos edificios nuevos del 2007 al presente. El convenio que firmó el INEI con la Universidad César Vallejo y otras casas de estudios también está en cuestión. Lo más grave del convenio para mí es que parece haber una base de datos de primera clase para los que donan y una base de datos de segunda clase para los que solo tenemos internet. Eso me parece lo más grave. El gobierno pone 178 millones, no puede ocurrir que alguien, independientemente de quién es, viene con un sencillo y da polos, stickers y tiene la base de datos de primera clase. Farid Matug, ex jefe del INEI, quien dirigió el censo de población en el año 2005, además fue asesor de censos de población en países como Nicaragua, recomienda una evaluación general de daños que dejó esta jornada cívica. El grado de omisión en edificaciones que hay.
Si el número de viviendas omitidas es 10%, 15%, tenemos un problema. Es todavía prematuro señalar si tenemos una pérdida total en la inversión hecha o no. No se debió haber hecho y que nunca se debe hacer algo semejante. Matúc sugiere que el área de control interno del INEI sea quien asuma la fiscalización de lo ocurrido y en consecuencia la Contraloría inicie una investigación. Así es. Sí, cerramos esto. Déjame compartir esto. Vamos por el otro. Y bien, ahí está este pequeño preámbulo del tema de hoy. ¿Ok? Saludos para Carlita. ¿Qué tal, Carla? Vamos a ver un poco más. Y es justamente este tipo de cosas que ocurrieron, ¿no? Hacemos recordar acá, ¿no? Buenos días para Jimena Lozano. ¿Qué tal? Saludos para Urco. También. Días. ¿Recordarán ustedes algo más que ocurrió en el censo de 2017? Una de las cosas que pasaron es que muchas personas no fueron censadas. Yo todavía no he sido censado, ¿no? Mi familia tampoco. No hemos sido censados. Así es. ¿Qué más? Que la gente estaba más capacitada. Sí, pues no cuento como ciudadano. Con razón no me cae bono, pues. Debe ser por eso, ¿no? Que no me cae bono. ¿Qué más? Hubo robos y violaciones a los empadronadores, ¿verdad? Qué fatal. Hubo ese escándalo, problema. ¿Cómo es posible que hayan organizado un censo si previamente no se declaró una ley seca, ¿no? ¿No? O sea, evitar la venta de bebidas alcohólicas un día antes, ¿no? Y imagínate, pues, tú sabes que todos los fines de semana la gente, ahora como sin pandemia, la gente se va a su bomba, y justo tú eres empadronador o empadronadora, y te toca ir a hacer las empadronar encuestas a la Huerta Perdida, o a Girón Parinacocha en la Victoria, o en el Cerro del Pino. A ver, un par de señoritas que vayan ahí. Pregunto, ¿será seguro? ¿En un día domingo? ¿Desde la mañana temprano? ¿Aceptarían, señoritas? No, pues no hay garantías. Y además porque también también aquí el apoyo de la Policía Nacional no fue requerida, ¿no? No se requirió el apoyo de la policía para custodiar el bienestar de cada uno de los empadronadores, ¿no? Y pasó lo que pasó. Así es, entre otras cosas. Bien. Hoy hablamos justamente de la dinámica poblacional y también de actividades económicas en el Perú. Vamos a empezar. Primero, la evolución de la población a través de los censos. Aquí observamos lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto será la población del Perú, por ejemplo, en el año de 1940? 1940. Casi 7 millones de habitantes. ¿Está bien? En el año 61, casi 11 años después, o más, 21 años después, a 10 millones. Okay. En el año 72, con otro color. En el año 72, llegamos a tener 14 millones. Pero voy en los últimos años. En el año 2007, 28 millones. Y lo último, 2017, a 31 millones. Ahora, la pregunta es,
En comparación de estos últimos años, al principio o a mitad del siglo XX, hay una gran diferencia. Qué barato la papaya. Esto. De 7 millones a 10 millones. Hay como 3 millones de habitantes aumentó. De 10 millones a 14 millones en la siguiente década. En los últimos años, de 28 millones a 31 millones. Así es. Hay un salto explosivo de la población, ¿correcto? Pero en los últimos años, de 28 millones a 31 millones, como que ya se va manejando que hay una especie de crecimiento sostenido, ¿no? Aunque los últimos datos del INEI, según el INEI, anualmente la población está creciendo al 1%. Al 1% anual crece la población peruana en los últimos años. ¿Eso qué significa? Significa que el crecimiento de la población peruana es un crecimiento acelerado o lento. Ojo, según el INEI, la población peruana, el crecimiento anual es del 1%. Cada año aumenta 1% de la población. ¿Es un crecimiento acelerado o lento? ¿Qué dicen ustedes? Lento, pero muchacho, ¿por qué lo piensan tanto? Es lento, muy lento. Claro, Vargas, es lento. Es lento. Ahora, ¿cuáles creen que son las causas de que la gente, o mejor dicho, por qué la población en el Perú, su crecimiento sea lento? Sí, hace de cada 3 millones más o menos, cada 10 años. O sea, 3 millones cada 10 años, más o menos, ¿no? ¿Por qué es lento? ¿Por qué razón? Una explicación bien lógica. Siempre que está mucho la lógica en los temas demográficos. Pregunto, en la actualidad, las parejas, las mujeres, las familias, ¿tienen más hijos que antes o menos? Menos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de natalidad? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Disminuido. Muy bien. ¿En dónde se percibe esa mayor disminución de la tasa de natalidad y también de fecundidad? ¿En las zonas urbanas o rurales? Claro, en las zonas urbanas hay pues este menor crecimiento. Así es. Y recuerden que más del 70% de la población peruana es urbana y que esta también va creciendo con el pasar de los años. ¿Y qué ha ocurrido con la tasa de mortalidad? ¿Ha aumentado o ha disminuido en las últimas décadas? En las últimas décadas, ¿décadas qué significan? Cada 10 años, 20 años, así. ¿Qué pasa con la tasa de mortalidad? Ha disminuido, ha disminuido. Con excepción del año 2020 e inicio de 2021, que por tema de la pandemia aumenta la tasa de mortalidad. En los últimos años, a partir del año 2019 hacia atrás, la tasa de mortalidad ha sido baja, es baja. Así es. ¿Y por qué la tasa de mortalidad es baja? ¿Por qué razón? Porque antes la gente se moría a los 65, 66, 67 años. Muy bien, era la esperanza de vida promedio. Hoy la esperanza de vida promedio en el Perú está sobre los 75 años de edad. Así es. Cuando la gente vive más años, ¿qué significa? Significa de que resiste más a las enfermedades, a las infecciones,
muy bien, que también tiene un mayor acceso a lo que son algunos servicios básicos. No significa que todo sea de calidad, no necesariamente. Es una prolongación de la agonía en realidad, no de calidad de vida, pero vive más años. ¿Y por qué la gente moría más joven antes? Por varias razones. La escasez de vacunas. Claro, hace 50 años había una alta tasa de mortalidad infantil, porque recuerda que los niños, desde que nacen hasta los 10 años, 12 años, tienen pocas defensas. Y esas pocas defensas hacía que sean, pues, punto justamente neurálgico y débil para que sean atacados por las enfermedades. Y a partir que se empezó a desarrollarse campañas de vacunación de distintas enfermedades en el Perú, porque Perú fue desde hace muchas décadas y sigue siendo uno de los países que están dentro de lo que son las políticas de salud pública en temas de vacunación por la Organización Panamericana de la Salud. O sea, el Perú tiene experiencia de vacunar personas y niños desde hace más de 30, 40 años contra la influenza, contra el polio, la sarampión, la rubiola, la difteria, etcétera, etcétera, un montón de enfermedades. Y eso que ha generado la disminución de la tasa de mortalidad infantil. ¿Muy bien? Así es. Eso ha generado. Entonces, que la gente ya no se moría por estas enfermedades, si ya se morían por las causas quizás ya naturales también, pues no, otras causas, ya, temas cardíacos, cáncer, qué sé yo, ¿no? Sí. También porque la tasa de mortalidad ha disminuido en los últimos años y también ha crecido la esperanza de vida. Hace 20 años atrás, 10 años atrás, si una persona pobre, tenía una crisis de apendicitis, que estaba a punto de reventar de apendicitis, iba al hospital Bravo Chico, y si no tenías plata, no te operaban, no te atendían y te morías literalmente en la puerta, una peritonitis. Muy bien. Pregunto, una persona que no tiene plata alguna, no tiene dinero, se va al hospital, ¿no? Una persona que tiene COVID ahorita, tiene plata, se va al hospital. Pregunto, ¿el hospital le va a decir, no tienes plata, no te atiendo? ¿O si la atienden en el hospital? A ver, por el, una persona enferma, de lo que sea, va al hospital, sí lo atienden. Inclusive, si no tiene seguro, si no tiene el SIS, igual la atiende. ¿Por qué? Lo reciben, piden sus datos e inmediatamente empiezan a tramitar su SIS para que pueda acceder al servicio de salud. Así es. Así es. Eso por lo general pasa. A mí me consta, he visto personas que han sido atendidas de emergencia, sobre todo en emergencias, de cosas muy urgentes, en el SIS, ¿sí? En el Verbo Chico. Temas complicados y no le cobraban, pues. Salvo que si no había medicinas, si en la medicina no había en la farmacia, ese tiene que comprártela, ¿no? Así se va a caer, pero sí te atendía. Entonces, eso ha generado, pues, que baje la tasa de mortalidad, se eleve la esperanza de vida. Ahora, quiero repetir una vez más para que me entiendan bien, no significa que sea un servicio de salud de calidad, no, pero sí se ha ampliado la cobertura de salud, o sea, para más peruanos. Antes el SIS solamente era para la extrema pobreza, solo para los pobres, nada más. El año pasado se decretó una ley aprobada donde todos los peruanos que no tengan seguro social, todos los peruanos que no tengan seguro social, tienen acceso al SIS. Así es, así es, así es. Inclusive también para enfermedades como el cáncer. Así es. Dice aquí, a ver. Así son en todos los hospitales, muchachos, así es. Pero chicos, acreditados, donde sea, así es, lo hay, así, así. Ahora, si tú dices el tiempo de ahora cosas están fregadas, pues.
Ahora nadie te atiende porque los hospitales están colapsados. Los hospitales están colapsados, ahorita no te atienden. Pero los pocos que son atendidos, pues ahí están, pues, así están. Así. Los pocos que están atendidos, ahí están. Pero ahorita es una cosa sui generis. Ahorita todos los hospitales están colapsados. Colapsados. No entran más personas porque no hay más camas, no hay más personal. Así es. Listo, vamos a ver unos cuadros más. Entonces, eso ha hecho también pues que la población también peruana tenga una dinámica interesante, ¿no? O sea, ya hay menos nacimientos, menos mortalidad, más esperanza de vida. Así es. Así que en el futuro, como te proyectas así como esas condiciones, el Perú en el futuro va a tener una población que esta característica que vamos a ver en un momento. Esta es la densidad poblacional. Recuerda que la densidad poblacional viene a ser la población absoluta, o sea, el número total de habitantes, sobre el territorio, ¿no es cierto, no? Y esto me va a dar un valor de un número X de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Bien? Entonces, eso viene a ser la densidad poblacional o población relativa. Y quiero que miren qué ha pasado del año 2000, digo, del año 1940 hasta el 2017. Comparen los valores. ¿Qué ha ocurrido acá? ¿Disminuido? ¿Aumentado? ¿Qué pasó acá? Ya. ¿Pero qué ha aumentado? Ha aumentado más población por kilómetro cuadrado o ha aumentado más territorio por población? ¿Qué ha aumentado? Ese es el primero. Claro, ha aumentado más población por kilómetro cuadrado. Claro, pues, ¿por qué razón? Porque el territorio peruano está igualito, si no ha cambiado. Desde el 40 hasta el 2017, el territorio peruano sigue siendo 1.285.215 kilómetros cuadrados. Sigue siendo el mismo. Salvo el kilómetro cuadrado que Fujimori le regaló a los ecuatorianos en el año 2098. En el año 1998, sí. 1998. Pero sigue siendo el mismo espacio territorial de Perú, muy bien. Lo que ha aumentado es la población y eso ha generado que exista más personas en promedio por kilómetro cuadrado. Así es como cuando, recuerda que estaban ustedes en clases presenciales, el salón estaba lleno, muy bien, y había otros días de que en la primera hora la gente llegaba tarde a las clases y el salón estaba en la mitad, ¿no? Entonces ahí se notaba que normalmente para lleno, había una alta densidad y cuando estaba a la media caña del salón, pues había bajado una densidad, la cantidad de personas dentro de ese mismo salón. Esa es la densidad, ¿sí? Ha disminuido o aumentado dependiendo del caso. Listo. Una cosa, una curiosidad. ¿En, ¿En qué región del Perú existe la mayor densidad? ¿En la costa, en los Andes o en la selva? La mayor densidad. En la costa, perfecto. La costa. Por lo tanto, si te preguntaran, históricamente hablando, ¿qué región natural siempre tiene la más baja densidad demográfica? La selva. Muy bien, la selva. Ahora, ¿de qué depende de que aumente la densidad en una región? ¿De qué depende? ¿Qué factores deben ser determinantes para que en una región como la selva peruana
debiera aumentar su densidad demográfica. ¿Qué debería pasar? Sí, obviamente aumentar la población. ¿De qué manera? Claro, Cuyubamba, muy bien, con inmigración, o sea, que más gente migre hacia la selva, ¿no? Colonizando, etc. ¿Qué más? Claro, hay que ofrecer mejor calidad de vida, ¿no? Para que venga más gente, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Y eso significa que tiene que llegar también el progreso. El progreso y la modernización va a traer a más inmigrantes. ¿Qué más? Bueno, la tasa de fecundidad ya es alta en realidad. La tasa de fecundidad es alta en la selva, sí. Más trabajo, ¿no? Así es, más trabajo que debe ser. Eso sería uno de los factores que podría contribuir en el aumento de la densidad poblacional, que debe ser una relación de aumento de inmigrantes, más gente llega a la selva de la mano con más progreso. Así sería algo interesante, ¿no? Que todos ganen. Pero recuerda que hablamos de la Amazonía peruana, el bosque tropical amazónico. Recuerda que el hombre es el único elemento del geosistema que friega, destruye su medio ambiente. Este desarrollo hipotético de la selva y de la población debe ir de la mano con qué tipo de enfoque. ¿Con qué enfoque? Te lo pongo en las iniciales. ¿Con qué enfoque? A ver. Estas son las iniciales de ese enfoque. Porque si no, la selva se va a destruir, va a desaparecer, se va a contaminar. Bien, Carlita, muy bien. Desarrollo sostenible, ¿no? O sea, este incremento hipotético, porque estamos hablando de hipotéticos nada más, de la población y densidad demográfica en la selva, debería ir de la mano con un bien definido, claro desarrollo sostenible, ¿no? En donde exista un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ecológico. Los tres elementos en sintonía y armonía. Porque lo contrario, sea bien, hay que promover el incremento de la población en la selva, en su desarrollo, pero cuyo impacto ecológico o impacto ambiental sea lo más mínimo negativo posible. Así es. Porque si no, en vez de aprovechar lo bueno de la naturaleza, vamos a destruirlo y eso generan otros problemas más. Así es. Así que el desarrollo sostenible es un tema aquí claro. Claro. Continuamos. Ahí está. El cuadro donde se señala la población urbana y rural. Y como notas acá, es evidente, es muy evidente, de que la población urbana en los últimos años, en las últimas décadas, es marcadamente representativa, ¿no? Pero si viajáramos 200 años atrás, justamente estamos en el año de bicentenario, ¿no? Si viajáramos 200 años atrás, la población peruana era realmente urbana o era mayormente rural. A ver, ¿qué dicen ustedes? Así es, Carlita, muy bien, Ximena, muy bien, Cuyo, claro, exactamente. Hace 200 años, la población peruana era mayoritariamente más rural, la gente vivía más en el campo, eran pocos los que tenían la suerte
y las condiciones económicas para vivir en las ciudades. Así es. Y no de hace 200 años, sino eso se mantuvo hasta el siglo XX, hasta aproximadamente la década del 40. ¿Qué pasó o qué fenómeno social empezó a ocurrir en la década del 40? ¿Qué pasó? Fenómeno social, fenómeno social. Ajá, Erocheño. ¿El fenómeno del niño, amigas, amigos, es un fenómeno social? No, el fenómeno del niño es un fenómeno natural. Hagamos qué fenómeno social. Bien, bien, Mario, bien, Carlita. Hubo una masiva, una bien Cuyubamba, promocionaban a Lima como hubo un boom, no un boom de nacimiento, no necesariamente, hubo un boom migratorio. Muchas personas que vivían en el campo, en las zonas rurales, que empezaron a migrar a la ciudad. Así es. ¿Y por qué? En la década del 40, 50, 60, hasta el 70, porque fue hasta el 70, del 40 hasta el 70, fue la principal motivación de la gente que huye del campo a la ciudad. ¿Cuál era? El tema era el trabajo. ¿Por qué? Porque había el sueño de que en las ciudades, sobre todo ciudades de la costa, como Lima, Callao, Trujillo, Ica, pero sobre Lima y Callao sobre todo, había más trabajo y no había tanta pobreza como en el campo, que las actividades agrícolas y ganaderas no eran lo suficientemente rentables para dar calidad de vida a la gente de campo, y más aún cuando el Estado era ausente en el campo, era ausente, no había políticas sociales para combatir la pobreza en el campo, y por eso es que la gente inmigraba. La pobreza fue la pobreza. Y esto fortaleció el centralismo, ¿no? En Lima, así es. Lima más hospitales, más escuelas, universidades. Pero también este fenómeno migratorio trajo también otras consecuencias. Por ejemplo, los hospitales, ya en la capital, los hospitales en aquella época, estaba ya el Almenara, estaba el hospital, me parece que el Empleado, y estaba el hospital 2 de Mayo, ya existía el Loaiza, etcétera. No recuerdo si Bravo Chico, pero esos hospitales ya existían. Esos hospitales tenían una capacidad para atender pues, a la población limeña, que en la década de 40 recuerda que era como, como 7 millones de peruanos, ¿no? Más o menos, ¿no? Así es. Para el Perú y Lima era mucho menos. Lima era mucho menos de 1 millón. ¿Sí? Y muchas escuelas, también había escuelas, las grandes unidades escolares, como el Melitón Carvajal, como el Alfonso Ugarte, otros colegios más, que tenían a las escolares de Lima, de la clase pobre, clase media también, ¿no? Pero al llegar más inmigrantes, más gente a Lima, entonces, ¿qué pasó? Estos servicios de educación, servicios también de salud, empezaron ya a no ser suficientes, empezaron a colapsar. Y la gente que vino del campo a la ciudad, llegaron a Lima, entonces no es que llegan y ya tienen una casa acá, no, no había casas, no había casas, no había casas. Así que la gente, los inmigrantes, empezaron a invadir zonas agrícolas de la periferia de Lima. Las zonas agrícolas, con el tiempo, se convirtieron en ¿qué? En asentamientos humanos después en pueblos jóvenes, y después en asociaciones de vivienda, y después pues, en urbanizaciones, y así apareció pues, los distritos populares, ¿no? Hay un libro que habla muy bien de esta historia, por acá también, acá está, por el gran sociólogo Matos Mar, aquí está, se llama Desborde Popular, ahí está, así es.
donde cuenta la historia de cómo aparecen muchos distritos populosos a partir de esa migración de la década de 40 hacia adelante. 40, 50, 60, 70, así es. Aparece el Agustino, en la década de 60. El Agustino. El Agustino era pura chacra antes. Todo era fundos, puras chacras, puros fundos. Y gran parte de esas chacras, adivina quién era dueño de esas chacras, de estos fondos. Sobre todo los que están cerca de la primera cuadra de bueno, ya por San Cayetano, por ahí, por Santa Isabel, por ahí. Claro, hacendado, sí, exactamente, hacendado. ¿Quién era el propietario de esas haciendas, de esos fondos? Aquí. José de Ribavero, pues. Así es, José de Ribavero. La familia Ribavero. Nosotros tenemos la avenida Ribavero. Ah, ahí está, pues. Claro. ¿Por qué? Entonces, ahí están. Los cerros fueron después invadidos. Primero fueron invadidas las zonas planas, ¿no? Los fondos empezaron, los terrenos empezaron a venderse, primero a los trabajadores, ¿no? A los que trabajaban ahí, a los arrendados, empezaron ahí a invadir, después las familias de los arrendados, empezaron a llevar más gente, y así apareció San Cayetano, apareció Santoyo, después de mucho tiempo empezó la séptima zona, la sexta zona, la corporación surgió de una forma muy diferente en todo el Agustino. La corporación no fue formada por invasiones, la corporación fue una urbanización creada por un proyecto de vivienda del Ministerio de Vivienda, entonces, para hacer casas para empleados públicos, sobre todo para empleados de trabajadores de educación, profesores, para trabajadores también de la burocracia peruana, ¿sí? ¿Sí? Puesto que en la Corpo, yo recuerdo que todas las casas tienen el mismo modelo. Ahí todavía algunas casas que quedan en la corporación que tienen el mismo modelo, mismo diseño, así. Que obviamente muchas son modificadas, ¿no? Así con los nuevos propietarios, así es. Y así también aparece San Juan de Gancho, aparece Vitarte, aparece Independencia, y así varios distritos de barriadas, ¿bien? Así es. Y eso generó el aumento de la población urbana sobre la rural, ¿muy bien? En la década de los 80 para adelante, así que una segunda oleada de esta migración, causada principalmente por quién. A ver, la crisis económica seguía, no cambiaba, pero en la década de los 80 hubo una segunda oleada migratoria del campo a la ciudad. La crisis económica siempre es un problema en el Perú, siempre hemos estado en crisis económica, siempre. ¿Muy bien? Bien, Samu. Muy bien, Samu Yone Clau. El terrorismo, exactamente. El terrorismo fue un punto adicional que motivó que mucha gente del campo huyera de sus tierras y se vinieran a la ciudad, huyendo de la violencia del terrorismo, ¿no? Sí. Entonces esa violencia, que genera muchas muertes, muchas masacres, es una historia muy terrible de la historia de Perú, la gente viniera huyendo del terrorismo a Lima, y se dieron cuenta que lamentablemente en Lima también estaban los terrucos, también estaban acá. Así es, o sea, el terrorismo, ¿no? Y más aún, pues la crisis económica en el Perú era terrible, ¿no? En los 80 era, pero casi como ahora, terrible, ¿no? Quien gobernaba el tío Alan, pues, el tío Alan, ¿no? El caballo loco, ¿no? Que dice que se murió, ¿no? Yo dudo que se haya muerto el tío ese. Tengo mis teorías, ¿ya? Tengo ahí unos datos curiosos, ¿bien? No oficiales, que está vivo. Ahora, este, eso generó. Y de ahí vino después, en la década de los 90, el narcotráfico también, ¿no? El narcotráfico se hizo mucho más fuerte a principios de los 90, ¿no? Así es. Todo es y generando mucho más violencia, otros problemas más, ¿no? Entonces, eso incentivó más el crecimiento urbano y el crecimiento del campo, ¿no? ¿No? Así es. Vamos a ver un pequeño videito. A ver,
para que veamos qué pasaba, ¿no? Hace años atrás. Tiempo, sí, tiempo. Y estos dos fenómenos migratorios. Un momento. Ahora sí, ya lo tengo yo. Tampoco lo han visto. Algunos lo han visto en los cines. Vamos a una pequeña parte nada más. Para que conozcan el contexto de cómo fue esas décadas de que te hablé sobre el tema de qué pasaba en el campo, y por qué la gente huía de la ciudad. Pero una cosa breve nomás. ¿Cómo era la situación del campo? Hoy, en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena. En este continente, como en todos los continentes, han habido pueblos que han nacido y han crecido y han florecido, ¿no? Y eso pasaba acá, pero vinieron los europeos e impusieron su cultura acá. Prueba de ello es que esta entrevista no se hace en quechua, sino en el idioma de los invasores. En 300 años de colonia, toda esta raza fue casi exterminada y los sobrevivientes convertidos en mendigos. Le debo dar la cifra bien conocida de que al comenzar la conquista hay en el Perú aproximadamente 15 millones de habitantes y al terminar la conquista, 50 años después, la población había sido reducida a 1 millón. El ordenamiento colonial fue establecido por Toledo, un virrey muy importante en el siglo XVI. De acuerdo a sus reglas. No estaba inscrito en ningún registro, ahora era del hacendado, pero para poder usarla tú tenías que trabajar para él. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Una cancha de fútbol es 1 hectárea. Entonces, si tú te imaginas 200.000 canchas de fútbol, te imaginas el tamaño de Silque, ¿no? Las clases altas peruanas, todavía durante el siglo XIX, se sentían españolas y hasta muy entrado el siglo XX. Yo me apellido Petrozzi, así que muy español no soy, pero me siento español por ser peruano. Este momento comprenderá usted que para mí ahora como parlamentario es mágico. No lamentaban públicamente la independencia, pero se sentían más españoles que peruanos. Nosotros admiramos y apreciamos España, nos sentimos desde
el Tratado de Tordesillas españoles, claro, toda América debió ser española. Yo personalmente me siento muy ligado a España. La oligarquía peruana piensa el problema del indio en términos de la solución es la desaparición de los indios. Unos apuestan a la desaparición biológica por la vía del mestizaje. Hay otros que piensan en un etnocidio blanco, es decir, desaparecer al indio culturalmente. Cuando ya nacías, ya pertenecías a la hacienda. El hacendado les daba mucho trago a la gente o a veces les pagaba con aguardiente a los campesinos, de manera que había una cultura bien fuerte del alcoholismo como forma de vida y como forma de explotación, ¿no? Lo que hacía el patrón era entregarles no dinero, sino un bono, digamos, para adquirir alimentos o productos en la tienda del patrón. Entonces el señor tenía sus tierras y su tienda. Aparece la figura del gamonal. Es un propietario de tierras que utiliza la propiedad de la tierra para controlar a los indígenas. Y vamos a terminar de una vez por todas con la tragadera de uva durante la cosecha. Nombre: Juan Camargo. Edad: 39 años. ¿Has cosechado antes? Sí. ¿Sabes silbar? Sí. A ver, silba. Pero al que deje de silbar... Juan, me lo despides enseguida. Hacían lo que querían con los indios. Este Romainville era un tipo muy alto, como de 1,90 m, 2 metros. Y para subir a su caballo siempre traía un indio para que se pusiera de cuclillas y se montara sobre su espalda. El señor Romainville fue a su hacienda o alquila y todos los indios le dejaron las manos. Mira, lo que estoy mostrando solamente es un pequeño extracto y pedazo del documental La Revolución y la Tierra. Así es. Y ves, ¿no? De cómo estaba cómo vivían las gente en el campo en situación de pobreza, de explotación, porque no eran propietarios de la tierra los campesinos, sino de los hacendados. Entonces, ese documental yo lo tengo. No está en YouTube, lo tengo yo, tengo lo original. Así es. Sí, no está en YouTube, lo tengo yo, lo he comprado. Lo compré directamente a la productora el año pasado. Muy bien, lo tengo original. Bueno, si quieren verlo, pues otro día pues organizamos con Jesús para una tarde proyectar, vaya a proyectarle, pues, ¿no? Así es. ¿Cuándo me costó? No me acuerdo, creo que me costó $5, creo. Porque era así, por todo virtual. $5, creo, o $7. No recuerdo bien. Así es. Bueno, pues entonces, eso es una pequeña parte que irán que ustedes vean, ¿no? Cómo era la situación del campesino, el indio es un término que es peyorativo que usaba entonces también, ¿no? Para el campesino, ¿no? Y eso, así como ustedes lo ven, lo poquito que han visto nomás, porque es un extracto, te das cuenta que si tú fueras un campesino en esa época, que vivías explotado por un gamonal, por un hacendado, obviamente te darían ganas de huir de ahí, salir de ahí y irte con tu familia a la ciudad, ¿no? Para cambiar esa forma horrible de vida. ¿No es cierto? Sí es. Ahora, ¿qué más? Bueno, no voy a pasar todo porque el tema es de que es un documental muy largo. Si quieren verlo, entonces le piden a Jesús, por favor, Jesús, queremos ver el documental, Jesús Giraldo, qué sé yo, entonces ya revisamos y lo vemos una tarde, ¿no? Como parte de su formación académica. ¿Sí? Otro tema, otro punto más que quiero aquí es... Lo que te voy a pasar es fuerte, muchachos, ¿ya? Voy a pedir, por favor, que seamos, que observemos con cuidado el tema aquí de este informe. Es un documental del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Ya? Y lo que pasó en el terrorismo, que generó la segunda oleada migratoria en la década de los 80. ¿Muy bien? Puede ser otra semana, dice, sí, claro.
En la noche, claro. Puede ser en la noche. Sí. Puede ser. Es que el documental dura como 2 horas. Puede ser en la tarde para noche. Así es. En la mañana imposible. Ya está. A las 9, dice. Ya, ustedes se organizan, me dicen qué día puede ser, menos viernes, porque el viernes de la noche estoy dictando, y hacemos. Miren acá, por favor. Así voy a pedir, por favor, con mesura, las imágenes quizás un poco fuertes, pero es un pequeño reportaje que se hizo por tema de la Comisión de la Verdad, por el tema de terrorismo. ¿Ya? La causa principal y directa es la decisión política del PSP Sendero Luminoso, de Guzmán, su jefe máximo, de iniciar la lucha armada. Y en segundo lugar, de orientarla según una ideología por la cual ellos no solo, y no principalmente quizá, estaban buscando el poder del Estado peruano, sino estaban buscando retomar las banderas de un comunismo universal. Pero, ¿cómo un grupo pequeño y mal armado pudo arrastrarnos a la guerra interna y permanecer activo durante más de 10 años? Esto es de los demás. En el Perú siempre hubo, tanto en los planteamientos políticos de izquierda como en los de derecha, una lógica de confrontación, una actitud de enfrentamiento visceral. Los discursos de ambos lados proclamaban el uso de la violencia o eran excluyentes. Esa intolerancia en la política era el resultado de la falta de una cultura y tradición democráticas en nuestro país. Recuérdese, en ese sentido, como así consta en el informe final de la Comisión de la Verdad, que en los 50 años previos al inicio del conflicto armado, solamente existieron 14 años de gobiernos democráticos. A un Estado y una sociedad históricamente autoritarios se sumó el problema del centralismo. Por ejemplo, entre 1961 y 1972 se produce el más alto crecimiento poblacional en Lima, en mayor medida determinado por esa cima en la ola migratoria. Pero esa migración no trajo consigo la ciudadanía para todos. En ese momento, todos los sectores políticos de izquierda habían decidido participar en las elecciones y se iniciaba un proceso democrático que podía dar la imagen de expandirse y de consolidarse. Y justamente Sendero estaba convencido de que si solo la guerra era la solución, había que frustrar precisamente esa posibilidad que quizás era de las mejores que ha tenido históricamente el Perú. Y había que actuar en ese momento, digamos, dando la contra, no solo a los otros partidos de izquierda, sino dando la contra al movimiento social popular que había conseguido una serie de ventajas. Si bien es cierto que la guerra interna se inició en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del Perú, este factor, la pobreza, no explica por sí solo el estallido de la violencia en el Perú. El abandono del campo era un problema nacional, entre otras causas, por una virtual inexistencia del Estado, expresada en la falta de políticas de desarrollo social o la presencia abusiva del mismo, en este caso, evidenciada en la actuación de jueces y policías corruptos.
que hasta hoy día no encuentro. Mis padres, mi mamá, mi papá, mi hermano. Son 4 víctimas que estoy sufriendo. Hasta ahorita no encuentro. No hay quien me diga no llores. No hay quien me diga toma este vaso de agua. Otros factores que es imprescindible consignar al hablar de causas del fenómeno violentista son la discriminación, el racismo, la exclusión social. En el Perú las relaciones de discriminación étnica y racial hacen parte de una malla casi arborescente de relaciones entre desiguales. Quien es desigual frente a otro puede ser insultado por ese como indio, como cholo, como serrano. Cuando uno va a las comunidades y pregunta ¿dónde están los indios?, siempre el interlocutor se asume a sí mismo como mínimo mestizo y dice que los indios están más allá. En el Perú, el acceso a la educación era y es casi la única posibilidad de ascenso social, pero el Estado la abandonó, manteniendo marcos pedagógicos tradicionales y autoritarios y frustrando con ello las perspectivas de progreso personal de muchos peruanos. Sendero mostró también que en la escuela peruana, la escuela pública peruana, en realidad está habituada a una formación vertical. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fueron cambiar los contenidos, pero para los muchachos la idea de que la verdad científica la puede conocer el profesor, la pueden conocer los instruidos, y que esa verdad se enseña, y si yo la aprendo y encuentro un buen profesor, tengo que seguirlo porque él sabe. En el abandono de la educación, Sendero encontró terreno fértil para la imposición de su ideología como verdad absoluta. En base a una especie de sueño fundamentalista, a una especie de fe religiosa casi. O sea, es ideología pura y es organización vertical, pero eso también expresa qué grado de frustración podía haber en esos muchachos para que creyeran una cosa tan arbitraria. Entonces, un pequeño pedacito, nada más, de lo que pasó en la década de los 80 y lo que pasó antes, que motivaran pues este cuadro, ¿no? Ojo que en el video se lanzaron muchos datos, y espero que hayan puesto atención. A ver, chicos, atención, chicos. Preguntas al respecto, preguntas. ¿Qué es lo que más te ha impactado en ambos videos? El sufrimiento de la gente en el campo, ya, muy bien. ¿Qué más? Las condiciones de vida que vivían, muy bien. El racismo. Pregunto, ¿el racismo ya se ha desterrado o se sigue manteniendo el racismo? ¿Eh? Sigue, claro, se sigue manteniendo, ¿no? Esa idea de sentirnos diferentes, ¿no? De no sentirnos iguales, se sigue manteniendo, ¿no? O sea, mire cómo habla mucho congresista, ¿no? Frente al rey de España, ¿no? Yo me siento español, ¿sí? Oye, ¿en qué parte del mundo? Oye, ya nos independizamos de España hace 200 años y viene aquí estos señores diciendo, yo me siento español. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Que solo porque hablas castellano te sientes español? Por Dios. No. ¿Tú crees que un chileno, un mexicano, un argentino va a decir eso a quien sea rey de España? Yo me siento español.
Este ramo bien de visita por Perú estuvo, ¿no? Qué bien, qué gusto que el señor, una ilustre persona, el rey de España venga a visitar Perú, acá muy bien, listo y punto, ¿no? Pero ahí es que yo me sienta, oye, que muy mal, nos dejan parar una clase de política, ¿no? Dice aquí una alumna, que aprecio mucho, me dice, profe, creo que tarde o temprano alguien estaría tan cansado del centralismo y de ser discriminado y olvidado, aislado de otras oportunidades. Sí, pues, ese tipo de aislamiento, de la falta de oportunidades, pues ha hecho que también, pues, grupo pequeño de la población se vaya por los extremos, ¿no? Debe ser un cambio social, que toda sociedad, cuando hay injusticias, se necesita un cambio social, pero hay obviamente algunos que lo hacen de la forma democrática y otros de la forma extrema, ¿no? Y todo extremo, ya sea de derecha o izquierda, siempre nos lleva a consecuencias peores. Sí, ese es el mensaje que se quiere dar, al fin y al cabo. Y en este cuadro que estamos viendo aquí, ¿qué va a pasar si con los años se sigue manteniendo esas situaciones de pobreza en el campo, de la falta de oportunidades de desarrollo en el campo? La población rural va a desaparecer. Y recuerde que cuando tú vas al mercado a comprar papa, cebolla, choclo, qué sé yo, estos productos vienen del campo, del área rural. Y cuando el área rural esté totalmente casi desaparecida, entonces el Estado peruano, al no tener productividad nacional, se va a ver obligado a importar alimentos que nosotros lo que nosotros producíamos. Y esto va a generar otro gran problema económico, una balanza comercial negativa, una recesión económica más fregada que vamos a estar. Claro, muchos de estos tipos de problemas que vemos aquí, y hasta la actualidad, es motivada por todos los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos que no saben usar bien el aparato estatal. Una cosa es el Estado, lo hace muy bien, una cosa es el gobierno. El Estado es el aparato jurídico y el gobierno son el grupo de personas que utilizan el Estado para gobernar. Sí. Ahí tenemos acá cuáles son las regiones más urbanas, históricamente hablando Lima y Callao, en los últimos 60, 70 años, y las regiones con más población rural, y qué coincidencia, ¿no? Que las regiones que son más rurales son las más pobres en el Perú, ¿no? Una reforma agraria sería buena, entonces pregunta un alumno. La reforma agraria se hizo ya, ¿no? Y nada, con el gobierno de Velasco, ¿no? Ahora, que se hizo bien, no. O sea, ¿pudo haber sido mejor? Sí. Pero, o sea, que se hizo bien, no necesariamente. Una reforma agraria actual, bueno, pues mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrarios, sí, creo que salió una ley, pero al fin y al cabo ni los trabajadores ni los dueños están contentos con esa nueva ley que han sacado últimamente. ¿Qué más? Ah, mira este cuadro bacán, mira este cuadrito. Acá está la población de los niños, ¿ya? Este es su valor. Esta es la población de los jóvenes. Estadísticamente hablando, por si acaso. Muy bien. Apunten estos datos. Y esta es la población adulto mayor. Está por acá. Pregunta. La respuesta es obvia. En el Perú, ¿qué población está predominantemente dominando por edad? ¿La de niños, la de jóvenes o adultos mayores? Los jóvenes. Muy bien, los jóvenes. Perfecto. ¿Este es bueno o es malo? ¿Y es bueno o es malo que en la población predominen los jóvenes? Es bueno porque ¿quiénes trabajan? ¿Quiénes son los que dinamizan
el aparato económico nacional? ¿Los niños, los jóvenes o los adultos mayores? Los jóvenes. Los jóvenes que van a crear riqueza con el trabajo. Exactamente. Ahora, profe, ¿por qué entonces hay menos niños? ¿Por qué razón menos niños? Por las razones que ya te expliqué en su momento, ¿no? La tasa de natalidad ha disminuido bastante en las últimas décadas. ¿Por qué ha disminuido la tasa de natalidad? Las chicas aquí me pueden responder por qué. A ver, señoritas, en todo aquí el salón pone privado, me escriben por el privado. ¿Ustedes en los próximos 2 años quieren ser mamás? Ah, ya, ¿qué más? Ya, ya la chica me está respondiendo. Ajá, se ríe. Dentro de 30 años dice el otro, ¡ah, su madre! Ya, 10 años. Claro, bueno. Aquí me están respondiendo otras cosas más, como que, primero mi profesión, hay prioridades, hay metas. Un zapatero de 35 años, wow. Mejor tengo gatos, dice otro. Muy bien, tienes derecho a tener tus gatos, perfecto. Entonces, hay todas las chicas más que no quieren ser mamás, no quieren. No. ¿Por qué? Porque obviamente están respondiendo que su prioridad es hacer profesionales, realizarse en lo personal, viajar, dormir lo que quieran, hacer su vida, sus solteritos, etc. ¿No? Muy bien. Crear sus mascotas, etc. Está bien, me parece perfecto ese plan, me parece genial, me parece perfecto. Pero pregunto, ¿sus mamás o sus abuelitas, a su edad, de ahora ustedes ya tenían hijos o no tenían hijos? Sus abuelitas, a su edad. Ya, sus abuelitas a los 20 años, ¿ya tenían hijos ya? Alguna dice que sí, otra dice que no. Claro que sí. Claro, lo que pasa es que la maternidad era más pronta antes. Claro. Antes las abuelas, inclusive las tatarabuelas más antiguas, que tenían pues 8, 10 hijos, 12 hijos. Sí era pues. ¿Sí es? Porque antes pues, ¿cuál era la profesión con que ya venía destinada una niña desde que nacía al mundo? ¿Cuál era la profesión de una mujer cuando nacía al mundo antes? ¿Cuál era? Ser mamás. Sí, ser mamás y que dice que ser ama de casa. Sí. Ser destino de toda mujer antes. Que ya cambió, felizmente. Ya cambió. Muy bien. Ser madre. Por esa razón, ahí está la explicación, porque hay menos natalidad. Pero claro, mis abuelos tuvo 12 hijos. Ah, su madre. Escucho de más, inclusive. Pero esta es la razón de por qué ahora hay menos tasa de natalidad. En China me dice, profesor, no sé si era China, pero donde el gobierno estaba pidiendo que los jóvenes tengan hijos. No, en China no, en China máximo son 2 hijos por pareja nomás. Máximo 2 hijos por pareja. Pero es otro país. Así es. Por esa razón. Ahora, el problema, y quiero que aquí te proyectes al futuro. Así como estamos, donde la población de ahora, tu generación, sobre todo ya, porque yo ya tengo mis hijos y ya cerré la fábrica ya, por ahora. Ustedes, y los que vengan detrás de ustedes, que van a ser obviamente, quizás ni siquiera tener hijos, muy bien, es muy posible. ¿Cómo será la población peruana de aquí a 100 años? Aquí a 100 años. ¿Cuál cree que sea la población que más va a predominar? ¿Los niños, los jóvenes o adultos mayores aquí a 100 años? Bien, Cuyo, bien. ¿Qué más? Claro, Gianfranco, bien, Amy. Claro, van a ser adultos mayores. Así es. O sea, la generación del bicentenario de ahorita ustedes van a ser la generación de los abuelos en el futuro, ¿no? Porque el Perú va a ser un país de abuelos, ¿no? De aquí a 100 años, el Perú va a ser un país de abuelos. Como en Europa, sí, como en Europa. ¿Ese bueno es malo?
Sí habrá jóvenes, pero menos que ahora. Sí habrá jóvenes, sí habrá niños, pero mucho menos que ahora. En esos tiempos, claro. Ahora, si es muy malo que todos sean niños y muy malo que todos sean adultos mayores, ¿cuál sería el equilibrio? El equilibrio es mantenerse que la población se mantenga joven por el mayor tiempo posible. Así es, el equilibrio. Pero igual, pues, la tendencia es que la población se envejezca. Ahora, ojo a este detalle, que si bien aún falta mucho tiempo, ya deberías pensarlo. Así como dan las pensiones, los jubilados ahora, así como reciben sus pensiones, los jubilados, ¿con esta pensión tú crees que se pueda sobrevivir, subsistir? No, pues, no alcanza. Porque inclusive cuando uno se hace más viejo, te da más enfermedades. Y cuando tiene más enfermedades, ¿qué pasa? ¿Qué gastas más? Más plata, pues, medicina, y esto, y aquello, pues. Por supuesto, atención médica, una enfermera, un asilo, todo cuesta plata. La alimentación más especial. Y no solo de ahorrar nomás, sino de que ¿qué se tiene que mejorar de partir de ahora para que ustedes y nosotros tengamos un mejor futuro? ¿Qué se tiene que ahora mismo cambiar? ¿Qué se tiene que cambiar desde el Estado? ¿Qué se tiene que cambiar? ¿Qué política? Porque hay varias políticas ahí. ¿Qué política? ¿Qué cosas debe crear el Congreso y el Ejecutivo para darle mejor calidad de vida a las futuras generaciones, a los futuros viejitos? Cambiar el sistema de pensiones. Sí. Cambiar el sistema de pensiones. ¿Para qué? Para que los jubilados tengan una pensión más digna. Más digna, exactamente. Mejorar las pensiones. Bueno, a ver, a tu criterio, hoy en día, un pensionista gana casi 800 soles en la ONP, 880 soles más o menos en la ONP. 880 es poquito, muy bien. Y con AFP está que saca 1.300, 1.400, hasta que se cae tu plata. Muy bien, así es. Y no alcanza. ¿Cuál debería ser la pensión para un jubilado que tantos años ha dedicado su vida a trabajar? ¿Cuánto debería ser para que viva tranquilo? Hay que 2.450, dice un estudiante. Buen estudiante. Vamos a redondearlo, pone 2.500, ¿ya? 2.500, que debería ser la base, ¿no? Oiga, pero es bastante plata. 2.500 es bastante plata. ¿Qué se tiene que hacer para garantizar que los jubilados tengan 2.500 soles mensuales? ¿Qué se tiene que garantizar? ¿De dónde deben venir esos ingresos? ¿De dónde deben venir esos ingresos? ¿De dónde? Pero los impuestos. ¿Pero impuestos a quiénes? ¿A los más pobres o a los más ricos? Obviamente la debe pagar más impuestos que tiene más plata. ¿Qué más? Pero no solamente con los impuestos arreglos todo, no solo con los impuestos, sino que tiene que incrementar en el Perú. Tiene que incrementar la productividad, tiene que incrementar la economía. ¿No puedes entrar por otro lado? Digo, llamarla por otro lado. Puede incrementar, sí puede. Entonces, Kiara González, ¿no? Ya, te he avisado. Entonces, se debe incrementar la producción nacional. O sea, aumentar la producción agrícola, ganadera, minera, pesquera y más cosas, aumentar la riqueza nacional con la producción económica. Al incrementar la riqueza del país, todo se hace más sostenible. La industria, por supuesto, falta la industria ahí, exactamente, la industria. Se crear más cosas con mayor valor. A partir de ahí, la economía va a ser más sostenible. Así es. Ver los ejemplos de los grandes países del mundo. La industrialización es clave aquí. Ojo, de forma con el enfoque de desarrollo sostenible siempre. Y obviamente una buena administración pública y económica. Correcto, Camila.
debe una buena, y para que exista una buena administración pública en la parte económica, ¿qué cosas se tiene que desterrar en el Perú? ¿Cuál es la enfermedad, el cáncer del país? Que todos los días estamos cansados de tanta cochina que escuchamos en el país. Que no, si no es por la vacuna que se pusieron, porque se robaron la plata. ¿Cuál es? La corrupción. Muy bien, chicos, están empilados, están enchufados en el tema. La corrupción. Mientras siga habiendo corruptos, la riqueza nacional se va a ir para los vivazos. Así es. Así es. No solamente basta con un crecimiento sostenible de la economía, sino también cero corrupción. Y es mucho pedir honestidad a las autoridades y a los funcionarios públicos, la honestidad, lo que tanto falta en el país. Los países más desarrollados del mundo son los países que tienen los índices de corrupción más bajos, ¿no? Canadá, Suecia, Nueva Zelanda, ¿sí es? Alemania. Uy, no solamente sino Vizcarra, todos, de Vizcarra para atrás todos, bueno, desde Merino para atrás todos, todos. Quizás el único que se salva, hasta donde no tengo conocimiento, que no ha sido corrupto ni rata ni nada, es un presidente que gobernó unos cuantos meses nomás, cuando cayó el Fujimorato, que fue, el que en paz descanse, el gran Valentín Paniagua Corazao. El único que yo recuerdo y que la gente que recuerda, hubo la sensación que en esos pocos meses de gobierno era un país, no el mejor económicamente hablando, pero por ver si respiraba aires de que la corrupción estaba bien pisada, bien pisoteada. Así es. Y que íbamos a un buen camino que al final se fue a la Michi cuando vino siendo Toledo, ¿no? Así es. Así es. Debía bajarse el sueldo todo, todo, debía bajarse el sueldo todo. Así. Continuamos. Dice aquí, no hubo tiempo, pero profe. Bueno, Valentín pues, ingresó como presidente del Perú cuando Fujimori renunció por fax desde Japón. Y en un país en una gran crisis política y social, asumió pues a gran papa caliente y lo llevó por un país de calma y tranquilidad hasta las elecciones de 2001, donde se supone que debíamos, después de toda esa corruptela de los 90, debimos haber levantado cabeza, y esa generación que fui yo parte, debimos haber llevado al Perú en un mejor rumbo, pero vino Toledo, vino Ala, vino Villante y la regaron todas. Y mi generación, pues mirándome que un país se destrozaba, ¿no? Eso es lo malo, pues, cuando te quedas callado. Bien, la experiencia de vida en Perú, 76.5 años, y aquí está justamente la pirámide demográfica, ¿no? Entonces, cómo va la pirámide de 2007 es la línea más azules, y la de 2023 la más tenue, y cómo se ha contraído, ¿no? La base que es de los niños, y ha aumentado poco a poco la base de los adultos. Bien, vamos a ver un poco. Aquí, ¿te acuerdas que la migración es el proceso de movimiento de personas de un lugar a otro, ¿no? Tenemos en Cajamarca, tiene negativos. ¿Qué significa negativos? Que hay más gente de la que sale, o sea, más emigrantes. ¿Ve? Y los departamentos de regiones que tienen positivo son regiones que tienen más inmigrantes, son las que más ingresan. ¿Ve? Más ingresan. Así que Cajamarca, Puno y Ancash son los que tienen saldo negativo en la parte demográfica, ¿no? Hay más gente que se va de las que ingresan. Y Callao, Lima, Arequipa son los que más reciben, porque son, pues, obviamente, lugares un poco más desarrollados, tienen más inmigración. Y esas son las características de los peruanos que emigran. Por ejemplo, aquí ven que la mayor cantidad de gente que se va del Perú al extranjero son gente que están de los 30 a 49 años de edad, son los mayormente, ¿no? Después hay más mujeres y hombres que se van. Así es. Así es.
emigración es cuando se van. En el Perú en los últimos años ha aumentado más bien la inmigración. Pero ¿qué inmigración aumentó en el Perú en los últimos años? La venezolana. La venezolana ha aumentado en los últimos ya, ¿van cuántos años? 5 años, ¿no? Un poco más, que aumentó la inmigración venezolana. ¿Y a qué es inmigración? ¿Y quiénes se van mayormente? El mayor porcentaje de personas que se van son estudiantes. Estudiantes y algunos burócratas. Esto no me quiero mostrar. Ahora sí. En la primera pregunta, ¿verdad? Los haitianos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo han llegado los haitianos a Brasil? Eso quiero averiguar bien. ¿Cómo han llegado los haitianos a Brasil y ahora quieren pasar al Perú? No entiendo. ¿Qué ha pasado? Yo sé que Haití es un país muy pobre, más pobre, quizás uno de los más pobres de América, ¿no bien? Y quizás uno de los más pobres del mundo, casi como a nivel de países africanos. Pero ¿qué hicieron los haitianos? ¿Cómo han llegado a Brasil? ¿Cómo han llegado primero a Brasil? ¿Por qué razón? Y después, bueno, ellos están buscando venirse al Perú, ¿no? Porque en Brasil nadie los quiere. Bueno, está fregado, está fregado. Es un tema que es bueno que investiguemos. Sí. Porque es tema migratorio. En la pregunta 1, la clave es la dedo. ¿Por qué? Porque según los informes que ha dado pues, el INEI sobre el último censo, pues, se puede afirmar que el Perú en el 2007 se empezó por un aumento de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿No? Sí. ¿Ha aumentado la población de habitantes? Sí, lento. Aumentó lentamente, pero del 1%, pero lento. En la pregunta 2, la clave es la 1 y la 2. ¿Por qué es? El estudio de la población es importante porque sus datos sirven para la base de planificación para el desarrollo del país. En este contexto señalan las afirmaciones correctas sobre las cifras del censo 2017. Primero es porque aproximadamente el 79% de la población está en las urbes, en las ciudades. Eso es verdad. Y porque la pirámide de edades es regresiva. Es decir, poco a poco sigue siendo piramidal, pero poco a poco va a ir desapareciendo esa pirámide. Eso se refiere a regresiva. No puede ser la 2 ni la 3. ¿Por qué? Porque se Lima es el foco de atracción de inmigrantes internos del país. Bueno, ahora también externos. ¿Bien? Y tenemos... Y la población es menor de 15 años. Ok, vamos a la pregunta 3. Vamos a aquí analizar este cuadro de las pirámides. Mira cómo ha cambiado la pirámide. Sigue siendo regresiva. Regresiva es cuando es piramidal, ¿no? Pero vas viendo cómo se está contrayendo la población de los recién nacidos y de los niños, la base, y cómo la población adulta mayor, que está aquí en la parte alta de la pirámide, se va haciendo más ancha. ¿Ven? Aquí sí. El grupo de edad entre 0 a 14 años ha mostrado una reducción entre en el año 93 al 2007, ¿sí? Se ha habido una ligera contracción. ¿Sí? La pirámide poblacional muestra una base expansiva de crecimiento falso. No se está expandiendo, está contrayendo. La pirámide poblacional 2007 y 2007 indica que se está reproduciendo un crecimiento población vegetativo. Claro que sí, sigue habiendo pues una ligera mayor cantidad de crecimiento que fallecimiento, de todas maneras. Actualmente hay una población potencialmente de edad de trabajar dependiendo. Sí, sigue habiendo una población joven, que es la población potencialmente apta para trabajar. Sí. Y también los dependientes, ¿no? De menores y adultos mayores también, ¿verdad? La población censada por región natural, entre 49 al 2017, a partir de la observación líquida, afirmaciones correctas. Mira aquí, por favor. Obviamente la población de la costa ha ido creciendo en población en relación a la región andina, que ha ido disminuyendo, y la población de la selva siempre ha sido la menos poblada, pero en las últimas décadas como ha ido creciendo lentamente. Aquí dice la clave sería la clave todas, porque sí es cierto que la población de la costa
está algo más del doble entre 2000, del año 40 a 2017, ya incrementado. Antes era 28% y ahora 58%. La selva históricamente ha tenido un menor nivel de participación porcentual en la estructura de la población, pero en un lento señal de crecimiento, sí, un lento. Sí. La migración interna ha desplazado la zona andina hacia la costa, la migración interna hacia los Andes, mayormente a la zona de la costa y un poco a la sierra. La sierra ha registrado un decrecimiento de la población en los últimos años también. Ha decrecido. La selva y la costa han presentado un incremento de población en términos absolutos, sí, la costa sigue creciendo y la selva también sigue creciendo a pesar que sigue siendo la región menos poblada. Así que la respuesta de la clave C de Chipi. Y una cosa importante, ¿recuerden qué significa productos tradicionales? ¿Qué son productos tradicionales, chicas y chicos? No me digas que son los productos que más se consumen, eso no es la respuesta correcta. No, no necesariamente, mi estimado Cuyo. Ah, ya, ahora sí, mi estimado Lozano. Cuyibamba está bien. Dice aquí, no tiene valor agregado. Exactamente, eso viene a ser. Son los productos que también se exportan, muy bien, también se exportan mucho, pero tienen menor valor agregado en su producción. Está por ejemplo productos que son como la papa, el maíz, los minerales, ¿no? Son productos, el café mismo también, ¿no? Son productos con poco valor agregado que se ven, se exportan, se consumen, ¿no? Ahí está. En cambio que es un producto no tradicional. Claro, Jimena, así es. ¿Y qué es un producto no tradicional? Que tiene mayor valor agregado. O sea, que son aquellos que tienen un mayor valor porque tienen una mayor cantidad de procesos que han pasado para que el producto tenga un mayor costo de su producción. Muy bien. Y esto genera pues una gran cantidad de ganancias, más ganancias que los tradicionales porque tiene un mayor costo y se puede vender a un mejor precio. Hay una mayor inversión. Por ejemplo, los productos manufacturados, ¿no? O elaborados. Una ropa, un zapato, un celular, una tele, un camión, un avión, son productos no tradicionales. ¿Sí? En la pregunta 5. En el mundo de la industria farmacéutica, especialmente en nuestro país, se elaboran productos o medicinas denominadas genéricas o de marcas. Ambas se comercializan y alcanzan un nivel de diversos públicos o pacientes. Sin embargo, los productos denominados de marca tienen un precio más elevado en cuando uno solicita la medicina genérica y ocasiones dicen que ya no hay. O verdad, eso pasa, ¿no? Cuando hace la farmacia, dice, quiero paracetamol. Dicen, no, ya no hay ya. Y te quieren vender paracetamol de marca. Pero en realidad, las dos medicinas es lo mismo. La genérica y la de marca es lo mismo, es la misma vaina. Es la misma vaina. En serio, es lo mismo. Así es. Pero ambos tienen algo común. Ambos son productos. Pregunto, ¿las medicinas son productos tradicionales o no tradicionales? Pregunto, ¿las medicinas son productos tradicionales o no tradicionales? Claro, Camila, son las no tradicionales porque son productos manufacturados, elaborados. La clave aquí es la clave C. ¿Por qué? Porque ambos productos se diferencian precisamente porque la marca tiene más publicidad. La marca tiene más publicidad, por eso que cuesta más caro. Porque ambos tienen la misma calidad. Ambas tienen la misma calidad. No porque la marca sí va a curar, la otra no. No. Es la misma vaina. Si no es la publicidad, puede cambiar el sabor quizás, pero tienen la misma función, curarte o aliviarte el dolor. Por ejemplo, en el seguro, a mis hijos, cuando les recetaban, ¿cómo se llama jarabe? Paracetamol en jarabe, ¿no? Paracetamol en jarabe. Una botellaza grande, ¿no? Genérico, ¿no? Pero sabe horrible, horrible. Yo ni lo tomo esa porquería. Pero si compro paracetamol de marca que se llama Panadol,
el Panadol para niños, lo pruebo y sabe mejor. Y sí se lo traga, así es. Pero si no me alcanzara plata para comprar la de marca que es el Panadol, el otro, el genérico, el jarabe igual sirve lo mismo para bajar la fiebre. Solo hay diferencia que tiene un sabor que no es agradable, pero tiene la misma función, así es. Y obviamente uno tiene publicidad, pues, y gasta más, pero cuesta más. Mira el tipo de carretera según desplazamiento, rápidamente. Las famosas carreteras longitudinales, transversales y de enlace. Las longitudinales son aquellas que se desplazan norte-sur o sur a norte y viceversa. Y une o solo a la costa, o solo a la sierra, o solo a la selva. En cambio, las de transversales tienen trayectoria de este a oeste o viceversa y junta la costa, la sierra y la selva. Integra las tres regiones. Son más transversales. Muy bien. En el Perú tenemos de las longitudinales la famosa carretera panamericana. Ahí vemos, ¿eh? Es la más larga del mundo. Desde Canadá hasta Argentina y Chile. Y es esta carretera que está aquí, que está toda la parte de azul. Esta acá. Muy bien. Y tenemos también otra carretera que es la longitudinal de la sierra. Esta, la de rojo, es la longitudinal de la sierra, que une las ciudades andinas. Muy bien, Huancayo, Abancay, Junín, Huaraz, Cajamarca. Y otra carretera más, que es la longitudinal de la selva, o también llamada la marginal de la selva, o la de Fernando Belaúnde, que une solamente las ciudades de la selva, principalmente de selva alta, Moyobamba, Satipo, Tingo María, Chachapoya, Tarapoto. Esas son las longitudinales. Las transversales. Está la nororiental, que va desde Lambayeque hasta Amazonas. La Federico Basares, que va desde Lima hasta Pucallpa. También se llama carretera central. Y la Libertadores Huari, que va desde Pisco Ica y llega hasta Cusco. Hasta Cusco. Aquí es una parte de la carretera central nomás. Es una parte nada más. Comienza realmente desde Puente Santanita y se va hasta Pucallpa, hasta por aquí se va. Y la longitudinal, o me escucho, la Libertadores Huari, desde Ica, Huancavelica, Ayacucho, y se va hasta Cusco. Hasta Cusco. Es más, para irse a Cusco hay dos rutas. Para irse a Cusco, o bien chapa la carretera panamericana sur, de Lima, la línea sur es la panamericana sur, llega hasta Arequipa, y de Arequipa hasta Cusco, o vas por la panamericana sur, llegas a Ica, y te vas por la vía Libertadores y llegas a Cusco. Ambas rutas se van para ir a Cusco, por ejemplo. Esta es la vía interoceánica que va desde Inhambari, la frontera de Brasil con Madre de Dios, y que se abre desde Inhambari hasta Marcona y otro hasta Hilo y hasta Matarene de Arequipa. Es una carretera elefante blanco en realidad. De los ferrocarriles, aquí está pues el ferrocarril central. Aquí está. Este es el ferrocarril central que va desde Callao hasta Pochosica, Matucana, Ticlo, llega hasta Loroya, y de Loroya se abre hacia el norte, hasta Cerro de Pasco, y de Loroya hacia Huancayo. Y de Huancayo hasta Huancavelica, este tramo chiquito es el tren macho. El tren macho. Ok, Jesús, ok. Vamos a pasar esto. El ferrocarril del sur, aquí está, que va desde Mollendo y Matareni en Arequipa, llega hasta Puno, y de Puno hasta Cusco, de Cusco, hoy
Ollantaytambo, y de Ollantaytambo hasta Machu Picchu, y hasta un poquito más. Adivina quién es. Aquí hay dos empresas que dan el servicio de la ruta de Cusco a Machu Picchu. Aquí voy a pintar. Voy a pintar de rojo la ruta de Cusco a Machu Picchu. Mira de rojo. Pregunto, ¿es una ruta larga o es una ruta corta? Cortísima. Dura 2 horas más o menos, sí. Es una ruta corta, nada más. Y aquí hay dos empresas que dan ese servicio de trenes. Dos empresas. Uno se llama Inca Rey y la otra se llama Perú Rey, ¿no? Y ambos cobran casi el mismo costo de pasaje. Y adivina quién es el dueño de Perú Rey, el que vemos aquí. Sí, es un candidato presidencial. Uno que parece que le falta un tornillo en la cabeza realmente. Parece que está un poco la cabeza de pata, un poquito más. Sí, yo la mirada lo veo así, el hombre tiene, mira los ojos, el pata tiene algo en la mirada. Sí, un tal Rafael, así es. Exactamente. Yo escuché toda una entrevista, míralo bien, pata, mira sus ojos y realmente tiene cara como que tuviera algo mal en su cabeza. Realmente que sí. Bueno, él es el dueño de Inca, de Perú Rey. Y mira, pata provida, así. Estos son el costo de los pasajes en Perú Rey, en la empresa del señor ¿no? En esa ruta cortísima. Así es. El pasaje de ida, para un peruano cualquiera, 34, vamos más barato, ¿ya? $34, 124 soles, ya más o menos. De ida nomás. El boleto de vuelta es más barato, $32, 116 soles. Suma. ¿Cuánto te cuesta ir a Machu Picchu en tren? A ver, ¿cuándo? Alex, yo te voy a explicar ese tren que tú hablas tú, un momento. ¿Cuánto te cuesta ese tren? Entonces, aquí, con la empresa Perú Rey. Y de vuelta, ¿cuánto te sale? Haz matemática, a ver. Para conocer Machu Picchu, que es de todos nosotros Machu Picchu. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto suma ahí? Dice que es el precio barato, porque el precio normal está acá. Este es el precio normal que no estoy tomando en cuenta. Este es el precio barato. Como 240, ¿no? 240, 240 soles. 240 soles me cuesta un bus interprovincial de Lima a Cusco. Así es. O de Lima a Chachapoyas. Un bus interprovincial. Así es. Ajá, ok. Mejor tomo la línea 11. Yo también voy a tomar la línea 11. Ahora, hay un alumno me decía, profe, para ir un tren más barato de 10 lucas. Ahora ha subido. Creo que está, no, 20 lucas está. 20 lucas está. 20 lucas. Ese es el tren social, ¿no? Ese tren social sale una sola vez al día. Sale una sola vez al día. Una sola vez al día sale. Solamente sale bien temprano a Machu Picchu. Una sola vez. Tienes que levantarte a las 6:30 de la mañana, 4 de la madrugada, para hacer cola para ese tren, y tienes que comprarlo con varios días de anticipación. Así es. Una vez al día sale. Nada más. Y si no alcanzas ese tren, si no lo alcanzas, si no consigues, si perdiste, tienes que chapar estos trenes que te ofrece la empresa del señor Rafael López Aliaga, ese señor que está medio cucú, está, así es. Por eso es millonario, pues. Por eso es multimillonario. Ahí está, pues. El que quiere ser presidente del Perú. ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Y la gente de Cusco está muy molesta con él. La gente de Cusco está muy molesta con él, la gente de Cusco, porque cobra trenes carísimos y el tren para las comunidades y el tren social una vez al día sale. Una vez al día. ¿Por qué no sale varias veces al día? A ver, ¿por qué? ¿No? Así es, pues. Ustedes entran
Perú Rate, en la página web, porque esta página web, y chécalo. No estoy mintiendo. Claro, no les conviene porque les gusta hacer plata con la gente, pues, con nosotros, con nuestros bolsillos. Está bien que Machu Picchu sea turístico, ¿no? Pero no puede ser abusivo, pues. Abusivo ya. Ya, continuamos. Vías acuáticas. Bueno, los puertos en el Perú, en Apu, Perú, hay puertos, varios tipos de puertos. Los puertos mayores son los que exportan, importan en los puertos marítimos. Ahí tenemos el puerto de Talara, Paita, Salaverry, Callao, etc. Los puertos menores solamente exportan, son puertos de menor capacidad de recibir barcos de menor tonelaje. Los puertos fluviales, más en la selva, por ejemplo, si yo quiero a Iquitos, tengo que ir o solo por avión de Lima, o si no, voy por tierra, haciendo turismo hasta Pucallpa, con avión o con tierra, y de ahí por Pequepeque, de Pucallpa a Iquitos, o de Urimaguas a Iquitos por el río Guayaga y Marañón. Entonces, para llegar a Iquitos hay por vía aérea y por vía fluvial. Así es. Listo. Vamos. Y de vía aérea, bueno, estas son las rutas más conocidas, ¿no? Lima, Cusco, Lima, es la ruta aérea nacional con más tráfico, ¿no? Y Lima, Arequipa es la segunda. Y una pregunta número 6, la clave es la C. ¿Por qué? Porque dice, la opción más adecuada para que las personas viajen por tierra a la región de Amazonas, a Lima, empleando la vía Libertadores. Amazonas está en el norte, el otro está en el sur, no puede ser, falso. Después, un empresario minero quiere trasladar miles de toneladas sin hacer de Pasco. ¿Se puede ser porque en el Ferrocarril del Sur? No puede ser. El Ferrocarril del Sur está en Cusco, Puno, Arequipa, no está en Cerro de Pasco, no puede ser. Pero las dos últimas son correctas, pues. La ruta terrestre turística para ir a Cusco, y Cusco-Lima, puede ser tanto por la vía también interoceánica como también por la Panamericana. Y un médico que trabaja en Nauta, Loreto, desea ir a Lima, tiene que ir primero a Iquitos por vía fluvial y de ahí en vuelo hasta Lima. Ahora mira aquí, estos cultivos, ¿qué cosa es? ¿El cultivo intensivo o extensivo? Miren bien, intensivo o extensivo. Recuerden que intensivo es el moderno, el tecnificado, y el extensivo es el precario. Intensivo. ¿Y dónde se ve más superficie de cultivo intensivo en el Perú? ¿Más dónde? ¿En la sierra o en la costa? En la costa, muy bien. Aquí tenemos cultivos regados por aspersión y por gravedad, del otro lado, ¿no?, de la imagen, ¿no? Y eso es propio ¿en dónde? En Osmore, Moquegua, en Mantaro, Tambo o Olmos. ¿Dónde se ve ese tipo de valles así? En Olmos, en Lambayeque, correcto. Aquí vamos a relacionar. La clave A es, ¿por qué? El café es en el Valle de Chanchamay. Lo olvides, muy bien. Caña de azúcar en la hacienda de Pumaca, Cartavio, Tumán, que está en La Libertad y en Lambayeque. El arroz en el Valle de Chancay, Jaquetepeque y Marañón también, en la zona de la costa norte y la selva alta. Y los espárragos en las pampas de Chavimochi, Villacuri y Pativilca. En la número 9 dice 1 y 4, porque dice la actividad agrícola tiene importante presencia en la escena nacional por la gran participación de la población económicamente activa, sino también de la tecnificación de las mismas con fines de agroexportación acorde a las exigencias del primer mundo. A partir de la expuesta identifica la alternativa correcta relacionada a la actividad escrita. Esa es agricultura intensiva. Por eso que ahí es, la región de Pasco y Junín son áreas de productora de café. Sí, se exporta mucho café ahí. Pasco en Oxapampa, Junín, Chanchamay. Y el aumento de la producción de quinoa, vosotros sí, aumentó la producción nacional de quinoa porque hay una mayor demanda mundial de este producto. No puede ser los espárragos en las zonas de los valles longitudinales porque los valles longitudinales están en la selva, no puede ser. Y los espárragos son cultivos de la costa. Muy bien. Minería. Bueno, hay tres tipos de minería. Obviamente, la de pequeña minería de poca inversión. La mediana minería tiene pues una cantidad de 350 toneladas diarias de extracción.
Y la gran minería tiene más de 5.000 toneladas diarias de extracción de minerales. Aquí en la pregunta 10 es la clave B, porque nos está haciendo la descripción de una minería de tipo grande, de la gran minería. Ahora aquí mira esta ganadería de qué tipo es. Está en la zona andina. En la zona andina, ¿qué tipo de ganadería predomina? ¿La de granja, la intensiva o la extensiva en el campo? La extensiva, claro. La clave chipping. En el número 12, la exportación de cobre. Muy bien. Genera grandes ingresos al país, beneficiando no solo a los empresarios, sino también al Estado de la región y de la necesidad mineral. Estos productos son transportados por vía marítima. Si es, la mayoría salen de ¿dónde? Del Callao. La mayoría sale del Callao y se exporta como producto tradicional, sí, porque se exporta con un poco valor agregado. Así es que la 1 y la 4 van. La 1 y la 4 van. Ambos productos tienen un valor agregado. No tiene alto valor agregado. Se vende así al natural. O refinado nada más. Así que la clave sería la clave A, porque el alambre de cobre sí está procesado, el cable sí está procesado y es un producto tradicional. No tradicional. Rápidamente vamos a la siguiente pregunta. Aquí. En la 13. En la 13 la clave es la clave dedo. ¿Por qué? Porque respecto a la que la pesca que ya pesqué en el Perú, la pesca artesanal se realiza en las primeras 5 millas, sabemos eso, que es para el consumo humano directo. Y las embarcaciones de pesca industrial cuentan con una capacidad grande de tonelaje, que la pesca industrial es más para procesar pescado, para harina, para conservas y para congelado. Por eso que la clave de la 13 es la clave dedo. Bien, continuamos. ¿Qué pasó aquí? Una pregunta número 14, la clave es la B. La pequeña minería se orienta a la explotación de canteras. Sí, pequeñas canteras con poca capital. Sí. Ocupa un mayor lugar en Latinoamérica la producción de oro, siendo Antamina la mina más orífera importante. En realidad, Antamina no produce oro. O sea, Perú sí está el primero en Latinoamérica en oro, pero Antamina no produce oro. Yanacocha produce oro. Entonces, ¿qué es falso? ¿El precio de minerales del mundo disminuye y la producción aumentaría? No. Si disminuye el precio de los metales, disminuye también la producción. Falso. Y las reservas de cobre que hay en el Perú son las reservas verdes, las Bambas, Bancay, sí, son reservas de cobre que posiblemente nos hace despegar al primer lugar en los próximos años. Y la 15, consecuencia de la demanda de minerales no metálicos. Un mineral no metálico que mucho se exporta, se produce, es la caliza. La caliza es el insumo para hacer el cemento. Por esa razón, ¿cuál es la clave que tiene más relación con la caliza? Con los materiales de construcción para hacer el concreto. Muy bien. Listo, chicos, ya está colgado el formulario en el chat y me despido con ustedes hasta la próxima semana. Si quieren ver documentada la revolución